Muy buenas noches, mi querida iglesia. Buenas noches a los amigos y a cada uno de los que nos acompañan a través de la red. Muy buenas noches también. Gracias. El Señor nos bendiga. Quisiéramos entregar 2 CDs más hoy del ministerio del hermano Luis. Vamos a hacer 2 preguntitas. La visita que llegó primero hoy, la hermana de la recepción me podría colaborar. ¿Cuál es el amigo o la amiga de Jesús que llegó primero esta noche? Queremos verle levantando su manito. Muy bien, es tan amable, hermana. Me le hace llegar. Felicitaciones, mi hermana. Dios la bendiga. Tenemos uno más para hacer otra preguntita acerca del tema de anoche. Anoche leímos un pasaje y el pasaje decía: no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo acuerdo, para entregaros sosegadamente a la causa de Dios y luego volveos a unir. 13. No. Por ahí va. Estamos en el libro y estamos en... ¿Cómo? Muy bien, hermano. Ahí está. Felicitaciones, mi hermano. Dios lo bendiga. Bien, hermanos. Gracias por haber estado atentos anoche. Esperamos que esta noche también nos podamos gozar con reverencia en la presencia del Señor. Gracias a los que han venido. Y mañana tenemos un premio para el que traiga más visitas. Habíamos dicho que el que trajera 3 visitas, no sé si alguien trajo 3 hoy. ¿Alguno trajo 3 visitas nuevas esta noche? Levante su mano. El que mañana traiga 3 visitas que no hayan venido durante las noches anteriores, le vamos a dar un premio. No importa si es miembro de la iglesia, si no es miembro de la iglesia, pero si usted trae 3 visitas, se gana un premio. ¿Está bien? Vamos a disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a abrir la escritura. Vamos a ubicarnos en el libro de Romanos, el capítulo 5. Romanos, el capítulo 5. El tema para esta noche tiene como título: el establecimiento del reino de la gracia. Y vamos a leer Romanos, el capítulo 5. Y el versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y mediante el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Antes de la ley ya existía el pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Antes de la ley ya existía el pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y entonces viene una pregunta, y esta pregunta va para los amigos y para los hermanos también, va para todos. ¿Cómo podríamos interpretar el versículo 13 que acabamos de leer? Porque los adventistas argumentamos que la ley ha existido desde siempre.
¿verdad? Si antes de la ley había pecado, Pablo dice en Romanos capítulo 7, el versículo 8, él concluye diciendo, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Y cómo es que él mismo dice, antes de la ley ya existía el pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado? ¿Y cómo fue que Adán y Eva fueron inculpados? ¿No les parece interesante resolver ese dilema hoy? ¿Poder entender esto que estamos diciendo? ¿O que está diciendo el apóstol Pablo? Lo que Pablo está diciendo es que la ley expresada en 10 mandamientos, en las ordenanzas de los 10 mandamientos, no existía como tal. ¿Existió a dónde? En el Sinaí. Pero antes de que la ley se diera en 10 ordenanzas, ya estaba dada a través de el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva en el Edén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes quieren comprobarlo? ¿Sí? Vamos a ir a Génesis rápidamente. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a mirar algunos versículos interesantes del capítulo 3. Génesis, el capítulo 3. ¿Ustedes saben los mandamientos? ¿Cuántos saben los mandamientos? Bueno, allá hay una mano, 2 manos, 3, 4, 5, pero no en la versión católica, ¿no? Cuando me refiero a la versión católica me refiero al catecismo, porque en el catecismo católico, escúchenme bien los amigos católicos presentes, en el catecismo católico nos enseñan el primer mandamiento y dice amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la Biblia. El segundo mandamiento católico es no tomar o no jurar su santo nombre en vano. Pero en la Biblia dice no te harás imágenes de escultura de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, pero trato con invariable amor a quienes me aman y guardan mis mandamientos. Así que esos 2 primeros no están en el libro de Éxodo ni en el libro de Deuteronomios. Esos 2 mandamientos que están en el catecismo aparecen de la manera como ya los mencionamos. Y el 4º mandamiento de la Biblia dice, ¿cómo dice el 4º? Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Y cómo dice en el catecismo? Santificar las fiestas. Así que santificar la fiesta, yo puedo santificar cualquier fiesta, pero Dios es específico, el Creador es específico y dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás todas tus obras, pero el sábado es reposo consagrado a Jehová tu Dios. Y bueno, los otros mandamientos están iguales, con una diferencia, que al final el mandamiento número 10, ¿cómo dice el mandamiento número 10 en la Biblia? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su criado, ni su bestia, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Y en el catecismo ese mismo mandamiento lo dividieron en 2 para poder completar los 10, porque se comieron el segundo. Se comieron el segundo, el que dice no te harás imágenes. Bueno, ¿por qué lo habrán hecho? Es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué lo habrán hecho? ¿Será conveniencia? ¿Por qué sacaron el mandamiento de las imágenes y de la idolatría? Y cambiaron el 4º mandamiento por santificar las fiestas. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a buscar esos 10 mandamientos en Génesis capítulo 3. Vamos a buscarlos. Y vamos a leer Génesis capítulo 3, primer mandamiento. No tendrás
dioses ajenos delante de mí. Vamos a buscarlos en principio, o sea, vamos a buscarlos en principio. El principio está ahí clarito. Entonces, versículo 3, capítulo 3, versículo 3 de Génesis. Pero del fruto de los árboles, dice Eva, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comas de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Escúcheme bien. El mandamiento decía, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y la propuesta del diablo a Eva era, usted también puede ser Dios. Usted también puede ser Dios. Y Eva le creyó, o sea que ella quería, en principio ella estaba violando directa y abiertamente el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Segundo mandamiento, ¿qué dice? No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pregunto, ¿honró Eva a la serpiente por encima del Creador? Sí, sencillamente cedió y obedeció a lo que ella le ofreció y le propuso. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Bueno, el nombre en la Biblia es un sinónimo, un símbolo del carácter de Dios. De hecho, la mayoría de los hombres y las mujeres en el pasado se les colocaba el nombre bajo la dirección de Dios. O sea, inspirado por Dios, el Padre le colocaba el nombre de acuerdo al carácter de ese hijo. Por ejemplo, Jacob. ¿Qué significa Jacob? Usurpador. Y Dios tuvo que cambiarle el nombre cuando Jacob se arrepintió de ser un usurpador y de haber engañado a su hermano y a su padre, y le cambió el nombre por Israel, que significa príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Ese fue el nombre que le dio el Señor. Así que el nombre sinónimo de carácter. Pregunto, ¿Eva mancilló el carácter de Dios, el nombre de Dios, cuando permitió que se le hablara mal de su Creador? Porque, escuchen bien, el chismoso no es solamente el que habla mal de otro, sino el que permite que se le hable mal de otro. Si a mí alguien viene a hablarme mal del pastor y yo me congraceo con el chismoso que me viene a hablar mal, yo también estoy participando del chisme. ¿Sabían eso? Yo también soy chismoso. En este caso, se estaba hablando mal del Creador, del carácter de Dios, porque está diciendo Satanás, Dios es mentiroso. Lo que pasa es que Dios es un Dios celoso, que no quiere rivales, pero en el momento en que usted haga lo que yo le digo, usted va a ser también un Dios, y usted va a estar al nivel de Dios. Y Eva quebrantó el tercer mandamiento de la ley de Dios porque permitió que se mancillara el buen nombre del Creador. ¿Está bien? Cuarto mandamiento. Llegamos a una parte bastante interesante. El cuarto mandamiento, ¿cuál es? Acuérdate del sábado para santificarlo. Bueno, ¿a dónde está el sábado? Podría decir algún amigo ahí. ¿A dónde está el sábado en Génesis 3? Acuérdense, ya leímos. Dios le dijo a Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero me reservo uno para mí. ¿Cuál es? El que está en medio del paraíso, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol es mío. El día que ustedes coman de ese árbol, ustedes morirán. Escuchen bien, el principio es el mismo. Y se parece en todo porque el árbol estaba en medio del paraíso. El sábado se encuentra en medio del corazón de la ley de Dios. ¿Sabían eso? Al terminar la primera tabla, el último mandamiento es el cuarto. Está en el corazón, a punto de comenzar la segunda tabla.
Así como el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba en el medio del paraíso, también el sábado se encuentra en el corazón de la ley. Y Adán y Eva estaban advertidos por Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que Eva le creyó a la serpiente, le creyó al enemigo, tomó del fruto, lo comió y le dio también a su esposo. Así que, hermanos, violó, pregunto, en principio Eva y Adán el cuarto mandamiento de la ley de Dios. En principio, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Pregunto, ¿tiene algo el sábado diferente de los otros días? ¿Sí? Sí, que Dios lo bendijo y lo santificó. Pero las horas no son más largas, no son más cortas, tienen las mismas horas, los mismos minutos y los mismos segundos. Pregunto, ¿ustedes creen que ese árbol tenía algo diferente de todos los otros? Sí. Lo que lo hacía diferente era que Dios había dicho que era de él y lo había apartado para él. ¿Me hago entender? Eso es lo que lo hace diferente, el hecho de que Dios lo apartó para él. El principio es el mismo, es respeto a Dios y a su palabra. Lo que Dios pide y reclama como suyo, debemos respetarlo. El principio es el mismo. El sábado, el principio del sábado, el mandamiento fue quebrantado en el mismo punto cuando Adán y Eva tomaron el fruto que era de Dios y lo tomaron para sí. Quinto mandamiento de la ley de Dios, ¿cómo dice? Honra a tu padre. Ah, ese sí no está ahí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién era el padre de Adán y Eva? Dios. Así que Adán y Eva estaban en una obligación directa de honrar a su padre Dios. ¿Pero deshonraron a Dios, Adán y Eva? ¿Sí? ¿Ustedes creen que quebrantaron el quinto mandamiento de la ley de Dios? Claro, hermanos. En principio es el mismo, ahí está, clarito. Sexto mandamiento, ¿cómo dice? Sexto mandamiento, no matarás. Pregunto, acabamos de leer, la lectura inicial estaba en el versículo 12 de Romanos 5. ¿Cómo dice Romanos 12:5? Por cuanto el pecado, Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quién es el homicida aquí en este caso? Adán y Eva son los culpables de la muerte de ellos, de sus hijos y por ende de todos nosotros. ¿Sabían eso? Así que les pregunto, ¿creen ustedes que Adán y Eva quebrantaron el sexto mandamiento de la ley de Dios? Oiga, bien interesante esto, ¿no? Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Hay dos maneras de interpretar este pasaje. Lo podemos interpretar de manera literal y lo podemos interpretar de manera espiritual. Literalmente, adulterio podría ser adulterar la palabra de Dios. En el caso de Eva, Dios no le había dicho que no tocara el árbol. Dios le dijo, no comáis de él. Pero Eva dijo que Dios le había advertido que no lo tocara. Podríamos decir que Eva adulteró la palabra de Dios, pero tiene un trasfondo más profundo, espiritual, y es que el adulterio espiritual es cuando nos unimos con otro amante que no es nuestro esposo espiritual. ¿Quién es nuestro padre, nuestro esposo espiritual? ¿Quién es? Cuando usted lee en Jeremías capítulo 31, versículo 31, dice el Señor, vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo era el marido de ellos, dice el Señor. Pero vienen días en los cuales haré un nuevo pacto. En ese nuevo pacto voy a escribir mi ley en sus corazones. Seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En otras palabras, voy a volverme a casar con ellos. Pero en este caso, la ley no va a estar escrita en tabla de piedra, sino en la mente de cada uno de mis hijos. Adulterio espiritual, hermanos, es cuando nosotros cambiamos al esposo espiritual por un amante. En este caso, Eva cambiaron a Dios, Adán y Eva cambiaron a Dios por el apetito.
¿Sabían ustedes? La sierva de Dios, y la misma Biblia confirma, dice la Biblia que la avaricia es idolatría. La codicia es la antesala del robo, así que todos esos pecados fueron cometidos en uno solo. Cuando Adán y Eva ambicionaron ser como Dios, estaban cometiendo todos esos delitos, todos esos pecados, todas esas transgresiones. En este caso, estamos hablando del séptimo mandamiento, adulterio espiritual. Se unieron a otro amante que no era su creador, su esposo espiritual. ¿Está bien? Octavo mandamiento, ¿cómo dice? No hurtarás o no robarás. Decíamos que la codicia es la antesala del robo. ¿Recuerdan? ¿De quién era el árbol? ¿Robó Adán y Eva? Clarito. Noveno mandamiento. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Y decíamos que no solamente es chismoso el que habla mal de otros, sino el que acepta que se hable mal de otros. Pregunto, ¿violó a Adán y Eva ese mandamiento? Décimo mandamiento, ¿cómo dice? No codiciarás. Y viendo Eva que el árbol era bueno, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, se acercó, tomó de su fruto, comió y le dio también a su esposo. ¿Violó Eva el décimo mandamiento de la ley de Dios? Entonces ahora de nuevo les hago la pregunta. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo, antes de la ley ya existía el pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado? ¿Se estaba refiriendo a qué? Si acabamos de comprobar que existía la ley de Dios en principio, no existía de manera estipulada en 10 decálogos como lo fue después establecido de manera clara en el Sinaí en Éxodo 20, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo expresar, que la ley de Dios todavía no ha sido especificada, y entonces a mayor luz, mayor responsabilidad, pero aún así, por el solo hecho de que Dios le había dado la capacidad a Adán y Eva de discernir con claridad entre el bien y el mal, Dios los halló culpables de muerte. Pero ahora viene lo interesante, mis amados. Vamos a leer Romanos, el capítulo 5 nuevamente. Y vamos a leer algunos versículos ahí bien bonitos. Versículo 18. Romanos, el capítulo 5, el versículo 15. Pero el don no fue así como la transgresión, porque si por la transgresión de uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Amén. El versículo 16. Y con el don no sucede así como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17. Si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Alabado sea Dios. Amén. Si por uno solo reinó la muerte para toda la humanidad, pues a través de uno solo reinará la gracia y el don de la justicia para gloria de Dios en todos los hombres. Amén. Maravilloso. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno solo, la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo a todos los hombres, vino la justificación que produce vida. 19.
Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria al Señor. Amén. Pero ¿cómo podemos lograr ese maravilloso don, esa gracia infinita, hermanos? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo fue que se estableció en la tierra y cómo podemos lograrlo? Dos preguntas bien interesantes. Volvamos un poquito a la página y mire lo que dice el versículo 1 de Romanos 5. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, es como llegamos a estar en paz con Dios mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Justificados por la fe, volvemos a estar de nuevo en paz con Dios a través de Jesucristo. Y bueno, quiero ilustrarlo de alguna manera. Imagínense ustedes a Adán y a Eva antes de la caída. Adán y Eva se gozaban en hacer la voluntad de Dios. Se deleitaban en vivir en armonía con los mandamientos de Dios. La ley de Dios, mis amados amigos y hermanos, ha estado siempre en el mismo nivel elevado y espiritual en el que el Padre eterno la estableció. Porque la ley de Dios es espiritual. ¿Cuántos sabían eso? Lo encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 14. Vamos a leerlo. Romanos 7, 14. Dice, la ley es espiritual. Si la ley es espiritual, entonces la ley de Dios siempre ha sido espiritual. Saben, fui a un sector donde tuve la oportunidad de visitar a todos los amigos de ese sector y todos eran pentecostales. Del nombre, Pentecostales Unidos de Colombia. Y tuve la oportunidad de hablar también con el pastor de esa comunidad. Muy agradable, muy amena la conversación. Y entonces me hicieron 3 preguntas. Duramos 3 horas y media respondiendo las 3 preguntas. Pero fue fascinante porque cuando el hombre se paró de allí, el pastor de la iglesia pentecostal se paró del lugar, uno de los muchachos le preguntó, le dijo, pastor, entonces ¿debemos guardar la ley de Dios? ¿Debemos guardar el sábado? Él dijo, pues la Biblia lo dice. Pastor, ¿y usted por qué no nos lo ha enseñado? Y él dice, pues yo lo guardo. O sea que lo debemos guardar. Dice, pues si usted lo puede hacer, amén. Pero hermanos, la ley de Dios es espiritual. Él empezó diciendo, hermano, ¿quién puede guardar los mandamientos de Dios? Yo le dije, pastor, mira, si usted cree que no podemos guardar los mandamientos de Dios, con todo el respeto, déjeme decirle que Satanás también cree lo mismo. Satanás cree que nadie puede. Y llegamos al punto bien interesante, porque desde el mismo comienzo en el cielo la guerra espiritual comenzó porque Satanás argumentaba que el gobierno de Dios es un gobierno tirano, que Dios es justiciero, que Dios se sienta en el trono con el látigo en la mano a ver quién desobedece para castigar, que la ley de Dios es una ley demasiado estricta y que los seres creados no estamos en condiciones de someternos a vivir en armonía con esa santa ley. Ese es el argumento del enemigo desde el cielo. Así que él engañó a la tercera parte de los ángeles con el argumento de que su gobierno, el gobierno que él les ofrecía, era un gobierno de libertad y de libre independencia. Con ese argumento engañó a la tercera parte y los trajo a este mundo. Cuando Satanás vino a esta tierra, Adán y Eva ya estaban advertidos de un enemigo que estaba en los aires. Cuando Dios estableció a la primera pareja, le dijo, hay un enemigo en los aires. O sea que al parecer ya Lucifer y sus ángeles se movían por todos los mundos. Pero ahora Satanás logra lo que ya mencionábamos, engañar a la primera pareja. Y ahora Satanás lanza su carcajada porque les decía que la ley de Dios estaba de manera implícita en ese único mandamiento establecido en el Edén. Y entonces Satanás lanza su carcajada y dice, mi tesis está comprobada, nadie puede guardar los mandamientos de Dios. Pero justo en ese momento, mis queridos amigos, aparece en escena el maravilloso reino de la gracia. Hay quienes argumentan que la gracia solo existió en el tiempo en que Jesús vino.
¿verdad? Pero la gracia, hermanos, se extendió por todas las edades, desde el momento mismo, como dice Pablo, en que el pecado se introdujo en el mundo, así como el pecado abundó para muchos, la acción de gracia sobreabunda para muchos y para gloria de Dios, mediante Jesucristo. Y ahora Jesús hizo posible lo imposible. Y ustedes van a ver en Génesis capítulo 3, vamos a mirar Génesis, el capítulo 3, el versículo 21. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y para su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo hizo para hacerle túnicas de pieles el Creador a su primera pareja ahora en medio del pecado? Adán y Eva estaban vestidos de la gloria de Dios, un resplandor de gloria les cubría su cuerpo. Pero cuando pecaron, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? El carácter de Dios, hermanos. Esa gloria que refulgía en su cuerpo era el carácter maravilloso de Dios. Y Adán y Eva perdieron la gloria de Dios. Ahora Satanás estaba feliz, pero aparece Jesús para vestirlos con las pieles de un cordero, símbolo del maravilloso Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y desde entonces el poder de la muerte eterna empezó a ser quebrantado por el maravilloso poder de la vida en Cristo Jesús. Un cordero murió como un anticipo glorioso de aquel momento cumbre en el que en el Calvario el maravilloso Cordero de Dios uniría a la familia terrena de nuevo con el cielo. Y ahora se cumplen las palabras de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, es como llegamos de nuevo a estar en paz con Dios mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es a través de la fe. Y a la gente le encanta escuchar esto, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Solo que vamos a leer también el versículo 10, ¿verdad? La mayoría del mundo cristiano solamente se aprende hasta el versículo 9. Eso no lo sabemos los adventistas de memoria. ¿Cómo dice Efesios 2, 8 y 9? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Hasta ahí nos lo aprendemos, ¿verdad? La mayoría. Hasta ahí le encanta mucho al mundo cristiano. Los que no quieren nada con la ley dicen hasta ahí. Es por gracia y es por fe. No más. Pero como dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales de antemano Él preparó para que andemos en esas buenas obras. Alabado sea Dios. En otras palabras, mis amados amigos, por gracia somos salvos sin lugar a dudas. Es la gracia inmerecida, el favor que Dios nos otorga sin merecer. Adán y Eva no merecían sino la muerte, pero el Padre vino y los cubrió su desnudez. Eso se llama gracia. Y les dio una promesa que a través de ese cordero que vendría en el futuro, era ese corderito que moría, era solo una sombra de la realidad a la que prefiguraba. El antitipo vendría un día a cumplir su promesa. Por eso en Juan 1:29, cuando Juan vio a Jesús que venía, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se cree que por lo menos 5 millones de corderos murieron desde Adán hasta el momento en que Jesús apareció. 5 millones de corderos murieron prefigurando a aquel verdadero Cordero de Dios. Pero cuando apareció el Cordero de Dios, apareció para quitar el pecado del mundo. Vamos a ir a Romanos,
el capítulo 3. Ubiquémonos ahí rapidito y miren ustedes cómo es de linda la palabra. Romanos, el capítulo 3. Y voy a leerles del versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia de Dios para todos los que creen en Él, testificada por la ley y los profetas. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24. Pero son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre, a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Dios pasó por alto en su paciencia antes de que Jesús viniera todos los pecados pasados, con miras de manifestar en el tiempo en que Jesús viniera su justicia, a fin de que Él pudiera ser justo y al mismo tiempo quien justifica a todo aquel que tiene fe en Él. Amén. Y termina diciendo Pablo en el versículo 27 y 28, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Y el 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hermanos, yo no me justifico por las obras que hago. Yo me justifico por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Amén. Entonces llegamos a un punto bastante interesante. Seguramente muchas visitas estarán ahí inquietas diciendo, bueno, ¿cómo hacemos entonces para entender eso? O sea, que definitivamente no necesitamos obediencia. Quiero que lean el versículo 31, ahí mismo está. El versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley. Antes bien, confirmamos la ley. O sea, Pablo no está diciendo que no necesitamos obediencia a los mandamientos de Dios. Lo que está diciendo es que la obediencia a los mandamientos de Dios no son el medio para la salvación, sino el resultado de la misma. Es que cuando yo soy salvado por la gracia, como dice Efesios 2, 8 y 9, entonces soy preparado para vivir en las buenas obras, a las cuales el Señor me llamó a vivir para gloria de Dios. Entonces ahora viene el ejemplo, hermanos. Escuchen bien. Imagínense ustedes a Adán y Eva. Adán y Eva se encontraban antes de la caída en el mismo nivel en el que se encontraba la ley de Dios. La ley en un nivel espiritual, Adán y Eva en un nivel espiritual. Así que los dos se deleitaban en obedecerla. Y para ellos sonaban hermosas las palabras si hubiesen vivido en el tiempo de David, que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado porque tu ley está en medio de mi corazón. Ellos se deleitaban en hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Adán pecó y Eva pecaron, cayeron de la gracia y quedaron destituidos de la gloria. La gloria es el carácter de Dios y la ley de Dios es el trasunto del carácter de Dios. Por lo tanto, un ser humano en un nivel caído, espiritualmente hablando, no puede obedecer la ley de Dios, no encuentra armonía. Por eso el mundo cristiano, la gente afuera dice, no se puede. Es imposible, no podemos obedecer la ley de Dios. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en el capítulo 8 de Romanos. Hoy el libro texto de la noche es Romanos. Romanos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El 7 dice, por cuanto los designios de la carne están en enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y continúa diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Queridos amigos, si vivimos en una condición carnal, caída, en la que
mostraba Adán después del pecado, no podemos obedecer la ley de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, ya lo dijimos, porque Romanos capítulo 7, versículo 14 dice que la ley es espiritual. ¿Cómo puede un ser carnal armonizar con una ley espiritual? Es imposible, dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Entonces, ¿cómo es que podemos encajar eso? Bueno, es sencillo. Ahí mismo en Romanos 8, vamos a leer el versículo 2 hasta el 4. Pero se lo voy a leer de la versión católica, Dios habla hoy. Miren lo bonito que es esta versión, ese pasaje aquí. Romanos, el capítulo 8. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu que da vida en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y también de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. O sea, la ley no podía rebajarse al nivel del hombre caído, ni tampoco podía restaurar al hombre al nivel donde estaba ella. Era imposible. Debido a la debilidad humana, la ley no podía lograr restaurar al hombre. Entonces, dice el pasaje, porque Dios ha hecho lo que la ley no podía hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana, pero Dios, enviando a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para que de esa manera pudiera condenar al pecado en esa misma condición débil. Escuchen bien lo que está diciendo, lo voy a parafrasear lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo dice, lo que la ley no pudo lograr, restaurar al hombre, por cuanto el hombre era débil, siempre terminaba en una imposibilidad. Entonces Dios logró lo que la ley no podía lograr. Y es que envió a su Hijo en una condición débil como la del hombre pecador. Esa palabrita la vamos a estudiar a fondo mañana. Cristo vino en la misma condición débil del hombre pecador. Porque si Jesús hubiera venido con una ventaja sobre usted y sobre mí, entonces podríamos decir, o Satanás hubiera tenido ventajas, hubiera tenido que burlarse y hubiera dicho, lo que yo siempre he dicho desde el cielo, solo el Creador puede, solo Dios puede, las criaturas no pueden lograrlo. Así que Jesús tenía que tomar la misma condición del hombre débil y venir al mismo escenario, al mismo lugar donde el hombre habían sido vencidos, para que él de esa manera pudiera vencer al pecado en su misma condición débil. Acabamos de leer, ¿verdad? Y cuando Jesús vivió una vida de 33 años y medio sin pecado, pudo decir en San Juan, no hemos terminado el pasaje, por lo tanto no vamos a perder el texto, ahí donde estamos, falta leer el 4. Pero escuchen lo que dice Jesús en el libro de San Juan, el capítulo 15, el versículo 10. No nos vamos a ir para allá, yo lo voy a mencionar de memoria. Jesús dijo, si guardareis mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, San Juan 14, 21, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, yo también lo amaré y vendremos a él, estoy hablando del 23 ahora, y haremos morada con él. Amén. Promesa de Dios. Gloria al Señor. Mis queridos amigos, querida iglesia, tengan presente que Jesús logró lo que no pudo lograr Adán. ¿Qué no pudo lograr Adán? No pudo ser un vencedor ante la tentación. Pero Jesús vino y enfrentó al enemigo en el valle de la tentación. Dice Mateo capítulo 4 que en 3 oportunidades lo atacó con 3 grandes tentaciones. Pero empezó venciéndolo en el mismo punto donde Adán había sido vencido. ¿A través de qué manera había sido vencido Adán? Pues la Biblia dice que a través del apetito. Y Jesús empezó venciendo al enemigo a través del apetito. 40 días de ayuno y luego se enfrentó con el rebelde.
y lo venció. Amén. Y ahora Jesús venció al enemigo y dice Romanos capítulo 8, versículo 4. Vamos a leerlo. Romanos 8, 4. En esta versión dice, voy a leer en la última parte del 3 para entender mejor el 4. Dice, en la misma condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para que de esa manera pudiera condenar al pecado en su misma condición débil. Lo hizo, verso 4, para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley. Pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el poder del Espíritu. Gloria al Señor. Amén. Jesús venció, dice Pablo, para que usted y yo, a través del poder del Espíritu, ahora restaurados al nivel espiritual de la ley, nos podamos deleitar en cumplir con las justas exigencias de la ley. Amén. Qué bonito, ¿verdad? La Biblia lo presenta de manera clara. Y mire, hermanos, voy a compartirles unos 3 pasajes más de la Biblia, bien interesantes. Romanos, el capítulo 2, el versículo 13. Romanos 2, 13. Y se lo voy a leer de esta versión católica. Dios habla hoy. Romanos, el capítulo 2, el versículo 13. Pues no son los justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Oiga, ¿cómo podríamos entender este pasaje de manera más clara? Es que lo dice de manera muy preciosa. Pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. A ver, ¿en qué sentido? Pues, amados, es que el ser humano por naturaleza, sin la ayuda de Dios, no puede sujetarse a la ley de Dios, ya lo dijimos, porque la ley está en un nivel espiritual, el hombre en un nivel carnal. Pero todo aquel que se entrega a Jesús y se deja restaurar por su poder salvífico, es colocado en el nivel espiritual en el que se encuentra la santa ley de Dios. Y ahora podemos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol. Sigue diciendo, versículo 14. Porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. Pues muestran por su conducta que la ley está escrita en su corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusan o los defenderán. Cuando la gente en el tiempo del apóstol Pablo, que no era judía, pero que se entregaba a Jesús y era transformado por la gracia, hacían por naturaleza lo que la ley de Dios decía. Ellos demostraban que ellos tenían la ley escrita ¿dónde? En el corazón. Eso significa, mis queridos amigos, que tan pronto un pecador viene arrepentido a los pies de Jesús, ocurre un milagro. El milagro no es solamente de perdón. El milagro se llama el milagro de la justificación y el milagro de la santificación. Son 2 cosas diferentes, pero ocurren de manera simultánea en el mismo momento. ¿Ustedes sabían eso? A través de Jesús encontramos justificación. Él me declara justo delante del Padre. Pero en ese mismo momento, como pecador arrepentido, no puedo empezar a vivir una vida de obediencia si no es porque el mismo Señor cumple su promesa. ¿Y cuál es la promesa que mencionábamos ahorita en San Juan 14, 21? El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea que el Señor viene a morar en el corazón del creyente arrepentido y lo primero que hace es escribir su ley en mi mente para que yo me deleite en hacer la voluntad de Dios. Es lo que dice el mismo Pablo en 2 de Corintios capítulo 3. Voy a leérselo también de esta versión. 2 de Corintios el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 2
y el versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Ustedes mismos, dice Pablo, son la única carta de recomendación que necesitamos. Una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Versículo 3. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros, los que predicamos. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tabla de piedra, sino en corazones humanos. ¿Ustedes saben qué fue lo que fue escrito en tabla de piedra? Los 10 mandamientos en el Sinaí. Y es de lo que Pablo está hablando ahí de manera explícita. Está diciendo: ustedes son la mayor evidencia del poder del Evangelio, porque ustedes son una carta escrita, y no por nosotros, sino por el Espíritu del Dios vivo. Y ya no en tabla de piedra, sino en las palpitantes tablas del corazón. La mayor evidencia, mis queridos amigos, de que cuando venimos a Jesús y nos entregamos a Él, el Señor no solo me perdona, sino que también me limpia del pecado, me santifica, me habilita, me restaura y me coloca en el nivel espiritual elevado en el que se encuentra la santa ley de Dios. Porque si no es así, entonces ninguno podría agradar a Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 8, el versículo 7, ya lo leímos: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. Porque la ley de Dios es espiritual. Y termino con esto. Escuchen bien. La ley de Dios es una ley espiritual. El reino de la gracia que Cristo vino a establecer es un reino espiritual. ¿Ustedes sabían eso? Es un reino espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque para ver ese reino de Dios necesitamos muerte al pecado y un nuevo nacimiento. Pero Dios, el Dios de ese reino, hermanos, es un Dios espiritual. Dice Juan 4, 23, 24. Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque a tales adoradores el Padre está buscando que le adoren. Seres que espirituales. Saquémonos de la mente esa idea del enemigo de que los seres humanos no podemos deleitarnos en obedecer perfectamente la santa ley de Dios, hermanos. Porque Jesús vino a trazar un camino de santidad para que usted y yo podamos, siguiendo sus huellas, seguir el maravilloso ejemplo de ese modelo perfecto. ¿Cuánto lo creen? Así lo dice la palabra, mis amigos. Así lo dice la palabra, mi querida iglesia. Y el Señor anhela que cada creyente crea en el poder de su evangelio, en el poder que se encuentra en él para que seamos vencedores. Amén. Así que cuando el evangelio llega a la vida, llega para transformarla. Usted no se da cuenta, una obra poderosa, imperceptible, ocurre en el corazón humano. La sierva de Dios lo define de la siguiente manera: cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón humano, transforma la vida. Los pensamientos de pecado son puestos a un lado, las malas acciones abandonadas, el amor y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contiendas. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro empieza a reflejar la luz del cielo. Nadie ve la mano que viene y quita esa carga. Nadie puede contemplar esa luz que desciende de los atrios celestiales. Pero la bendición de Dios se posesiona del corazón humano cuando éste por la fe se entrega a Dios. Y un poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Es imposible para las mentes humanas finitas comprender plenamente este misterio de la redención. Su misterio supera la comprensión humana, pero quien ha pasado de muerte a vida comprende que es una realidad eterna. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos de los amigos presentes hoy le quieren decir al Señor: Señor, creo en tu palabra, creo en tu evangelio y anhelo ese poderoso evangelio salvador y restaurador para mi vida?
¿Cuánto le gustaría decir eso al Señor de todo corazón en esta noche? Quiero compartirles una linda poesía que tiene como título Adán y Eva. El Dios de los cielos, con gozo sublime, de este planeta el hombre creó, lo puso en el huerto, qué sitio precioso. Nuestro Padre amoroso con ellos moró. Adán, nuestro Padre, amable y sublime, de porte muy noble y de plácido faz, estuvo en el huerto con los animales que en aquellos lugares vivían en paz. De una costilla le formó a su esposa para que el huerto tuviese su hogar. Bella, placentera, era muy hermosa. Adán la cuidaba con toda bondad, para que disfrutara con gozo sublime preciosos momentos, días de solaz. Con los santos ángeles y los serafines tendría la dicha, el amor y la paz. Pero Eva, curiosa, se acerca hacia el árbol. El diablo le ofrece el fruto del mal, lo toma, lo come, le ofrece a su esposo, quien al instante aprende a pecar. Salieron del huerto, oh patria perdida. Dejaron con pena su antiguo lugar. Huyeron por siempre la dicha y el gozo. Llenaron sus almas del fruto del mal. Adiós para siempre, dijeron llorosos, al ver las escenas por última vez. Pero el mismo Hijo del Dios amoroso prometió gozoso volverlos a ver. Volverlos a ver en santa morada, lejos del pecado, lejos de Satán, y ya redimidas nuestras manchas borradas, selladas con vida por la eternidad. Esa es la promesa divina para su iglesia esta noche. Esa es la esperanza que hoy tenemos de parte del cielo. Jesús, nuestro garante. Jesús, nuestro protagonista. Jesús, nuestro Salvador y Libertador. Jesús, nuestro ejemplo y modelo perfecto, para que podamos, siguiendo sus huellas, alcanzar la victoria sobre el pecado. El Señor nos bendiga.